del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras estructuras como la corteza motora primaria y la vía piramidal, en donde la estructura es más simple y digamos hay una vía directa que va desde la corteza motora primaria, ¿no?, hasta la médula y de ahí las astas motoras, ¿no?, en donde sí efectivamente tenemos la vía extrapiramidal y alguna influencia de los ganglios basales en el control del movimiento. Son estructuras menos complejas y más, menos enmarañadas, porque el sistema límbico en realidad es una red muy compleja de distintas estructuras, ¿sí?, de distintas estructuras que van a estar involucradas en funciones esenciales de nosotros los seres humanos, que justamente son estas funciones esenciales las que en gran medida nos pueden diferenciar del resto de las especies. A pesar de que existe un sistema límbico filogenéticamente en especies menos evolucionadas que nosotros, ¿sí?, el sistema límbico de los humanos, ¿sí?, funciona de una forma que todavía no logramos entender, ¿sí?, que todavía no logramos entender del todo, pero está involucrado sobre todo en la regulación de las emociones, ¿sí?, en la regulación de las emociones, en la regulación del aprendizaje y de la memoria y también de algunas funciones cognitivas. Es una red de estructuras bastante compleja, la cual nos va a permitir diferenciarnos, ¿no?, de otras especies, pero que sin embargo va a tener algunas cosas que son muy comunes, ¿no?, que son sumamente comunes e universales, como son las emociones y o los sentimientos, ¿no? ¿Cuáles son las 6 emociones básicas, chicos? Universales para todos los seres humanos. Las de la película. Tristeza, alegría, miedo, temor, desagrado, enojo, y hay uno que no sale en la película, pero que también es universal en todos los seres humanos. Y cuando digo que es universal, porque es una emoción natural que ocurre en todas las culturas, ¿sí?, porque hay muchos aspectos que van a ser, a ver, voy a intentar no marearlos porque a mí me gusta hablar de esto, ¿no? Hay cosas que son culturales, ¿sí?, hay cosas que son culturales. Por ejemplo, la lengua materna, es decir, el primer lenguaje que aprendemos en nuestra madre o en casa, ¿sí?, define la forma en cómo distintas estructuras del sistema nervioso central van a estar conectadas entre sí. Yo ya les he explicado que eso es una red de redes, ¿no es cierto? Hay tractos, hay vías, y la lengua materna va a modificar la forma en cómo el cerebro está cableado, y eso está ampliamente demostrado. El cerebro de una persona que aprende en lengua materna alemán y una persona que aprende en la lengua materna árabe o chino o español o quechua, ¿sí?, va a hacer que el cerebro tenga conexiones distintas y que probablemente finalmente vaya a cumplir las mismas funciones, ¿sí?, funcionalmente sea lo mismo, pero la forma en cómo yo logro alcanzar ese objetivo funcional va a significar un trayecto de vías neuronales, en muchos casos sumamente distintas, como en el caso, por ejemplo, del alemán y el árabe, ¿sí? Es decir, siendo el lenguaje algo cultural, lo cultural puede influir en la forma en cómo nuestro cerebro va a funcionar.
No sé si ustedes sabían. ¿Alguien aquí es de Puno? ¿Nadie aquí es de Puno? ¿Conocen gente de Puno? ¿Conocen gente que son de Puno? ¿Conocen gente que habla aymara como lengua materna? ¿Saben que en Puno se habla aymara? ¿Cuál es tu apellido? Salcero. Si yo te preguntara, a ver, señálame el futuro con un dedo. ¿Hacia dónde está? Inténtalo. Señálame el pasado. ¿Dónde está el pasado? Te lo grabaron. ¿Cierto? Muy bien. ¿Ustedes sabían que para los aymaras el futuro está atrás y el pasado está adelante? Es totalmente cultural. Ustedes le preguntan a alguien cuya lengua materna, a diferencia de su compañera, que tu lengua materna es el español, ¿no? Si ustedes le preguntan a alguien cuya lengua materna es el aymara, señálame el futuro, ¿no? Te va a señalar hacia atrás. Y cuando les piden señálame el pasado, te señalan hacia adelante. ¿Por qué? Porque para los aymaras el futuro es desconocido. No lo pueden ver. No saben qué hay en el futuro. Entonces, está atrás. Y el pasado son todos sus antepasados. Todo lo que, su abuelo, su hijo, están delante de ellos. Sus hijos son los que vienen detrás de mí. Mis hijos, mi descendencia, son los que vienen detrás mío. Y aquí están mis antepasados de donde yo vengo. Culturalmente es completamente diferente, ¿no es cierto? El concepto de que el futuro está adelante o atrás, ¿no es cierto? Entonces hay cosas relacionadas al sistema. Por supuesto que no estoy haciendo una valoración de qué cosa es mejor o qué cosa es peor, sino de que el cerebro tiene formas distintas de conectarse de acuerdo a las experiencias culturales que vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿no? No obstante, hay cosas que son universales, ¿sí? Que no importa de qué cultura vengas, te vas a sentir alegre, triste, enojado. ¿Qué más era? Desagrado. Algo te va a dar asco. ¿Qué me falta? Miedo. Vas a sentir miedo. Y la quinta, la que no sale en la película, es la sorpresa. No importa de qué cultura vengas, la emoción de la sorpresa, ¿sí?, es universal en todas las culturas humanas. Van ustedes a encontrar en distintos libros, porque el sistema límbico es fascinante, y la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, que es la relación entre la neurociencia y las emociones, ¿sí? O sea que ya, espero que a partir de esta clase se olviden, ¿no? Se olviden de que las emociones, el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, espero que no me escuche ningún psicólogo aquí, pero todo tiene absolutamente una base neurobiológica y neuroquímica, ¿no? Inclusive los traumas de los que hablaba Freud, ¿no?, con el psicoanálisis, no deja de tener razón en algunas cosas, pero todo aquello de lo que hablaba Freud, porque existe algo llamado la epigenética, ¿sí?, él no podía explicarlo cómo, porque no existía la resonancia magnética funcional, no existía la tractografía, no existía un montón de herramientas, pero todas esas cosas de las que habla la psicología, ¿no?, el trauma y la tristeza, todo absolutamente tiene una base neurobiológica, ¿sí? Porque todo va a estar almacenado de una forma u otra en el cerebro, ¿sí? No es que las ideas, ¿no? No es que las ideas y las emociones y los sentimientos y los pensamientos provienen del aire, provienen de la experiencia. Y lo van a encontrar
en distintos libros, que si bien es cierto yo les puedo decir que hay 6 emociones básicas, en algunos otros libros van ustedes a encontrar que de repente que esas emociones no son 6, sino solamente son 2, ¿no? Son 2, en realidad son 2 ejes, ¿no? Una emoción que me activa y una emoción que me inactiva, es un eje, ¿no? Con 2 dimensiones, y una emoción que me agrada y que me desagrada, en 2 ejes. Entonces, si yo tengo una emoción que me desagrada y que me inactiva, lo que siento es tristeza. Si yo tengo una emoción que me desagrada y que me activa, lo que siento es miedo, ¿no es cierto? Si yo tengo una emoción que me agrada y me desactiva, lo que yo siento es placidez y calma, ¿no? Si yo tengo una emoción que me agrada y que me activa, lo que yo siento es euforia, ¿no? Como la serie, ¿no? Lo que yo siento es euforia. Hay combinaciones complejas, porque hay emociones más complejas, ¿no? Hay emociones más complejas entre, por ejemplo, piénsenlo, ¿eh? ¿Qué emoción mezcla la alegría y la tristeza? Porque estás feliz y lloras. La nostalgia, ¿no es cierto? Son emociones complejas, ¿no es cierto? ¿Qué emoción mezcla la alegría y el miedo? Piénsenlo. Piénsenlo. En cualquier situación que hayan ustedes Nervioso. enfrentado en la vida, entre la alegría y el miedo, ¿cómo la podrían describir? ¿A quién le gusta el fútbol aquí? ¿Quién es fanático realmente del fútbol? ¿Quién llora cuando su equipo pierde? Depende. ¿Cómo se sienten cuando faltan 2 minutos para que acabe y estás colgado del arco? ¿Eso no es una mezcla entre alegría y miedo? ¿Sí o no? Ok. ¿Y cómo se llama? Son emociones complejas. Ah, no tiene nombre. Sí, podría ser, no sé, ansiedad, ansiedad anticipatoria, puede ser, ¿no? Porque el que tienes miedo de que pase algo malo y de que lo que te tiene alegre se acabe, ¿no? O sea, una fiesta en la que no te quieres ir, ¿no? Etcétera, ¿no? Doctor, eso de desagrado y activa. Son otras, no va a venir en el examen, pero digamos, son otras formas en que los neuropsicólogos o las personas que estudian el comportamiento pueden clasificar. Hay una de las tantas clasificaciones de las emociones, ¿no? 2 ejes de agrado y desagrado, algo que te agrada y que te desagrada y que te activa y que te inactiva. Y forman 4 ejes. Y en esos 4 ejes se ubican todo el resto de emociones básicas y complejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas emociones básicas, que son las de la película, ¿no? Que son las de la película, recuerden que, yo no sé si a ustedes se los mencioné, pero una forma súper fácil, ¿no? Súper fácil de, digamos, extremadamente fácil para ustedes que son estudiantes de medicina, pero que les puede a ustedes ayudarles a explicar a otras personas el funcionamiento del sistema nervioso, es dividir las estructuras encefálicas de las que hemos estado, o del sistema nervioso central de las que hemos venido hablando todo el curso, en 3. Cerebro, ya lo deben haber escuchado: cerebro de reptil, cerebro de mamífero y el cerebro de humano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cerebro de reptil? ¿Qué hemos visto? Todo lo que hemos visto en tronco, en bulbo, en mesencéfalo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Los reptiles vomitan? Sí, vomitan, pues, ¿no es cierto? ¿Los reptiles de gluten? Los reptiles de gluten, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestro cerebro de reptil?
mesencéfalo, ¿no? Que los reptiles regulan la temperatura corporal y la presión arterial. ¿Cómo que no? Sí. Claro, se mantienen fríos, pero la regulan, ¿no? Tienen una función análoga al hipotálamo, claro. ¿Los reptiles comen cuando tienen hambre o no? Sí. ¿Se les regula el sueño, sí o no? Ok, mesencéfalo, diencéfalo, tronco, digamos que es nuestro cerebro de reptil, ¿no? Pero el sistema límbico, ¿ustedes quiénes tienen mascotas aquí? Ok. ¿Perro o gato? Ambos. ¿Los perros se ponen alegres? Sí. ¿Tristes? También. ¿Se sorprenden? ¿Se molestan? Sí. ¿Se asustan? Sí, Creo que el mío no. sí, sí. ¿Sí o no? Los mamíferos tienen un sistema límbico. ¿Sí? Los mamíferos tienen un sistema límbico, razón por la cual, ¿sí?, el sistema límbico, y lo vamos a ver ahora entre las estructuras, está íntimamente relacionado con filogenéticamente, ¿sí?, con algunas estructuras de las más antiguas, ¿sí?, cuando hablamos de las distintas especies, entre ellas la corteza entorrinal, ¿sí? El olfato, ¿sí?, filogenéticamente uno de los sentidos, digamos, que fueron los primeros en desarrollarse. Nosotros los seres humanos ya lo hemos perdido un poco, ¿sí?, porque ahora hemos recubierto ese sistema límbico por nuestro cerebro de humano, ¿no? Y ahora es nuestro cerebro de humano el que, digamos, domina a los otros dos cerebros, al de mamífero, al de reptil, excepto cuando estamos borrachos, ¿no es cierto? Cuando estamos borrachos, la corteza prefrontal se apaga y te comportas, pues, más como un perro que como un humano, ¿no? Es que esa es la verdad. Lo que hace el alcohol es apagar a la corteza prefrontal y a la corteza orbitofrontal y pues orinas en la calle, ¿no? Por eso, pues, pero de acuerdo, pero a mí también me ha pasado que tomo mucha agua y no estoy borracho y me aguanto y veo y busco un baño, ¿no? Pero generalmente el borracho, no le importa, no le importa, como un perro, pues, ¿no? Orinas en la calle, pues. Es más fresco, entonces. Su corteza prefrontal se te apaga, ¿no? Se te apaga y haces cosas, pues, Que no harías. que normalmente no haría. Te domina tu cerebro de mamífero y tu cerebro de reptil, ¿no? Te pones, pues, yo te estimo, ¿no? Tus emociones salen, ¿no?, a flor de piel, ¿no? Cosa que normalmente nosotros no hacemos porque nuestra corteza prefrontal, nuestro cerebro de humano, domina, ¿no? Claro, exactamente, la capacidad de, así es, la capacidad. Entonces lo que expresan es mentira. ¿Quiénes? Las personas que están tomadas. No, al contrario, los borrachos siempre dicen la verdad. No tienen filtro. Los bebés y los borrachos. Los bebés y los borrachos. Efectivamente, porque los bebés tampoco no tienen por la misma razón, porque los bebés recién están empezando a desarrollar su corteza prefrontal, ¿no? Dice, ay, ¿por qué tu mamá es tan gorda? ¿No? Dice, ¿por qué tu papá tiene, no? Cosas que dicen los niños, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, efectivamente, esa corteza entorrinal, que ahora ya ha sido recubierta en el caso de nosotros los seres humanos por la corteza premotora, no, perdón, la corteza prefrontal, ¿no?, es la que era filogenéticamente la encargada, estrechamente relacionada al sistema límbico, ¿no? De hecho, hasta ahora, ¿no?, el olor, los olores, ¿sí?, de hecho los animales, digamos, tienen una corteza entorrinal muy desarrollada, y los perritos, por ejemplo, el caso de las mascotas, sus emociones cambian de acuerdo a lo que huelen. O sea, tienen un sistema olfatorio tan desarrollado que lo que huelen cambia las emociones, ¿no? Ellos ya saben cuando va a oler, va a llegar alguien a la casa y se emocionan, ¿no? Están de una cuadra y ya están felices, ¿no?
ya están felices porque algo que han olido los ha puesto felices o tristes, etc., ¿no? De hecho, a nosotros los seres humanos nos sucede que cuando olemos algo, rápidamente podemos recordar, ¿no? O ponernos tristes o felices de acuerdo a algo que vamos a evocar con un olor, ¿no? Entonces, el sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico va a estar formado es una red compleja. Y justamente la razón de ser una red compleja, ¿sí? La razón de ser una red compleja es que lesiones en distintos lugares del sistema límbico, ¿sí? Van a poder producir síntomas sumamente diversos relacionados con los aspectos emocionales, con la memoria, con aspectos relacionados al aprendizaje, inclusive cuando las convulsiones son de origen temporal, pacientes epilépticos con epilepsia mesial, que es aquella que proviene de una desregulación en el lóbulo temporal, generalmente estos pacientes se les acompaña de amnesia, por ejemplo. Entonces tenemos, para dividirlas en dos grupos, ¿sí? Las estructuras del sistema límbico, vamos a dividirlas en estructuras corticales y en estructuras subcorticales, ¿no? Las estructuras corticales, como ustedes pueden ver en el dibujo, incluyen la corteza cingulada, ¿no? Que es el área subcallosa, debajo del cuerpo calloso, y comprende al giro parahipocampal, ¿sí? Al giro cingulado, ¿no? Al istmo del cíngulo, ¿no? Y todo lo que corresponde a la formación hipocampal, ¿no? Todas estas áreas están situadas en la parte medial del hemisferio cerebral y van a presentar una citoarquitectura, o sea, histológicamente, ahorita lo vamos a ver, son diferentes a el resto de la corteza cerebral. O sea, la corteza límbica es diferente al resto de la corteza y ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? ¿Y cuáles son las estructuras subcorticales, ¿no? El septum o el área septal, el nucleus accumbens, del que vamos a hablar en un rato, sumamente involucrado en el sistema de recompensa, ¿sí? Los cuerpos mamilares, el complejo amigdaliano, ¿no? Ahí es donde está, ¿cómo se llamaba el de la película, ¿no? Miedo y desagrado están ahí, forman el complejo amigdaliano. O sea, la película está súper bien hecha, ¿no? Porque toda esa estación de comando no es otra cosa que el sistema límbico de Riley, ¿no? De Riley, ¿no? Todo ese centro de comando es el sistema límbico de Riley, ¿no? Está el complejo amigdaliano, la sustancia nominada, ¿no? Núcleos anteriores y núcleos dorsomedial, el núcleo anterior y el núcleo dorsomedial del tálamo también forman parte del sistema límbico. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada cuando hablábamos de núcleos basales, dependiendo, ¿no? Es corteza, estriado, pálido, tálamo, corteza, ¿no es cierto? Y les dije, pero también los núcleos basales van a contribuir en la regulación de la cognición y de las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué núcleos son del tálamo que van a tener una estrecha relación con el sistema límbico? El núcleo anterior y el núcleo dorsomedial del tálamo, ¿no? Y finalmente también, sin olvidarnos que por ahí debe estar, ahí está, el uncus, ¿no? Finalmente el uncus, ¿ok? Bien, entonces, esta organización es lo que nos demuestra que el sistema límbico no se circunscribe solamente al lóbulo frontal, lóbulo temporal, perdón, sino que se extiende también y ocupa estructuras diencefálicas, estructuras telencefálicas, sobre todo la base del telencéfalo, y tiene una amplia distribución. Por eso es que daño en regiones tan diversas como las que ustedes pueden ver ahí van a producir sintomatología en las funciones límbicas, ¿no es cierto? Y ya que habíamos hablado de citoarquitectura, ¿sí?
cuando observamos la corteza cerebral desde una perspectiva histológica, ¿no? Desde lo que ustedes han visto en las láminas, van a ver una distensión clave en lo que es la organización funcional del sistema límbico, ¿no? Que es la diferencia entre la famosa neocorteza, que es la que ustedes ya me imagino deben haber visto en histo, que tiene ¿cuántas capas? 6. Que tiene 6 capas la neocorteza, a diferencia de la neocorteza, que es casi el 90% de la corteza en el cerebro humano, que tiene esas 6 capas bien definidas y están relacionadas con funciones sensoriales, motoras, funciones cognitivas superiores. Esta alocorteza, que forma parte del sistema límbico, tiene menos de 6 capas y la pueden subdividir en paleocorteza y en arquicorteza, ¿no es cierto? La paleocorteza puede tener de 4 a 5 capas y la arquicorteza solamente 3 capas, ¿sí? Que tenga menos capas, ¿sí? No quiere decir, ¿sí? No quiere decir que sea menos sofisticada y menos, al contrario, desde mi punto de vista es más compleja la relación desde la corteza en la integración emocional, la consolidación de la memoria y la regulación de la conducta motivacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El área piriforme y el giro dentado, ¿no? De la corteza entorrinal son ejemplos de zonas, entre comillas, primitivas, ¿no? Entre comillas, primitivas porque son filogenéticamente compartidas con otras especies, pero que son fundamentales para las funciones límbicas, ¿no? Es una arquitectura, entre comillas, digamos, más antigua, ¿no? Pero que le permite al sistema límbico operar con rapidez y eficiencia ante situaciones de supervivencia, ¿no es cierto? Como por ejemplo el miedo, ¿no? Cuando tu vida está en juego, rápidamente, ¿no? El sistema límbico a veces actúa más rápido de lo que debería actuar, ¿no? Antes de que tú integres por completo la información sensorial y cognitiva, ya tu sistema límbico te hizo asustarte, ¿no? Te hizo asustarte. Como por ejemplo, no sé, qué sé yo. No sé, estás en tu casa, ¿no? Te estás bañando y tu hermano se esconde detrás de la puerta y a la hora que sales de bañarte, ¡guau! Te hace, ¿no? Y te asusta. Y tú saltas, ¿no? Pero ¿quién va a ser? ¿Quién va a estar en tu casa? ¿El cuco? ¿Quién va a ser? ¿No? O sea, no tiene sentido, ¿no? A veces uno reacciona antes de integrar la información sensorial, en donde, digamos, si cognitivamente lo integraras, sabrías de que, o sea, es absurdo, ¿no? ¿Quién va a estar en tu casa y ¿me entiendes? ¿No? O sea, y te va a asustar, tú te has metido a bañar, está tu mamá por ahí, tu hermano por allá, te metiste y sales y tu hermano te asusta, no sé. No tienes, si lo integras cognitivamente, no tiene sentido que te asustes, pero tu sistema límbico actúa antes, sí, ¿no? Y efectivamente te vas a asustar, ¿no? Antes de que, digamos, es decir, en realidad se convierte sumamente eficiente, ¿no? En situaciones en donde la supervivencia está en juego, ¿no? Como en el reconocimiento de una amenaza o la evocación de un recuerdo emocional intenso, ¿no? Entonces, cuando se lesiona, por ejemplo, la corteza entorrinal por alguna causa, uno de los primeros hallazgos en la enfermedad de Alzheimer es que la memoria episódica, que ahorita vamos a ver de qué se trata, se altera. ¿Cómo es que se desarrolla el hipocampo? ¿Ya? El hipocampo es una estructura emblemática del sistema límbico. Acá pueden ver que tiene una formación, que tiene forma de... ¿Por qué se llama hipocampo? Porque parece un caballito de mármol. ¿Parece o no? A mí tampoco nunca me ha parecido, pero los neuroanatomistas dicen que se parece a un caballito de mármol. Más o menos. Las colitas no son caracoles. Más o menos se parece a un caballito. Más o menos. Pero es un caracol. La colita y un miedo. Bueno, más o menos, ¿no? Pero entonces tiene una estructura emblemática, pues, en el sistema límbico. Se origina a partir de la corteza dorsal, y conforme esa corteza dorsal se pliega en el telencéfalo, no va a migrar hacia el lóbulo temporal. Es decir,
cuando el cerebro, el telencéfalo se está formando, eso va a estar arriba sobre el cuerpo calloso y va a migrar, ¿no? Va a migrar hacia el lóbulo temporal medial y en ese proceso va a ir dejando restos celulares en realidad en el cuerpo calloso, que son las llamadas estrías longitudinales y estrías longitudinales en medial y lateral en el adulto, ¿no? Y en el adulto, hipocampo va a tener tres componentes fundamentales que son los que ustedes pueden ver ahí en el cuadro, ¿no? Que son el subículo, el hipocampo propiamente dicho, también llamado la cresta o el cuerno de Amón, ¿sí? Por eso se llama CA, las partes del hipocampo se llaman CA, que es el cuerno de Amón, y el giro dentado, ¿no? O sea, estos elementos, el subículo, el cuerno de Amón y el giro dentado, se diferencian no solamente por su estructura histológica, sino también por la función que van a tener en el proceso de la memoria. El subículo, por ejemplo, actúa como puerta de salida del hipocampo hacia otras regiones, ¿ya? Y el hipocampo contiene neuronas piramidales que participan en los circuitos de retroalimentación sináptica para consolidar la memoria, ¿no? Y el giro dentado tiene células granulares que reciben fibras que vienen de otras estructuras, o sea, que reciben aferencias que vienen desde la corteza entorrinal sobre todo, ¿no? Digamos, no sobre todo, sino para, concretamente, en el sistema límbico relacionado a la memoria, ¿no? Entonces, estas estructuras tienen tres láminas, ¿no? Como les había dicho, a diferencia de otras capas, tienen solamente tres capas, ¿no? Y eso explica por qué el hipocampo puede generar estos circuitos reverberantes que son ideales para transformar experiencias en recuerdos, ¿sí? Que esa es la función de la memoria, ¿no? Transformar una experiencia sensorial, que es lo que ocurre en el presente, digamos en la realidad, en un recuerdo o en una memoria. Y lo hace mucho más fácil, por eso la película está tan bien hecha, si es que viene acompañado de una, como en la película, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los que llevaban las esferitas doradas, que eran los recuerdos, a guardar? ¿Quiénes? Ellos, ¿no es cierto? Los personajes, cada uno de ellos guardaba una esferita dorada que era un recuerdo, ¿no? Los recuerdos se almacenan mejor si vienen acompañados de una emoción. Sí, absolutamente. Absolutamente. Claro. Por ejemplo, ¿no? Lo que está sucediendo ahora en la clase, ¿no? Yo les estoy hablando en clase, probablemente muchos de ustedes están aburridos, ¿no? No me prestan atención, se van a olvidar. Pero si yo les digo, muy bien, ¿saben qué? Salen a exponer ahora y su continuo es ahorita. O me molesto y le digo, Juan Diego, por favor, le grito, ¿no? No sé cómo me molesto, nunca me han visto molesto, pero me molesto, se asustan, ¿no? Entonces ahí el recuerdo va a ser más fácil de almacenar, ¿no? Entonces, cuando esta organización laminar, trilaminar del hipocampo se altera, ¿no? Por ejemplo, la hipoxia en caso de hipoxia severo, en crisis epiléptica del lóbulo frontal, ¿no? Estos efectos en la memoria pueden ser inmediatos y también muy aparatosos. Eso es lo que les decía, ¿no? Cómo va a migrar, ¿no? Va a migrar desde el cuerpo calloso, ¿no? En el cerebro en formación, el telencéfalo en formación, hacia el hipocampo, ¿no? Donde finalmente voy a tener mi giro dentado, mi hipocampo, o hasta mi cuerno de Amón, mi subvículo, ¿no? Y mi giro parihipocampal, que todo eso es parte de mis estructuras corticales mis estructuras corticales del sistema límbico, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver, ya, como les decía, o sea, estas formaciones hipocampales no solamente son estructuras anatómicas, ¿no? Si en realidad son un sistema,
¿ya? En realidad son un sistema, acá están las capas, por eso les decía que son 3 capas, ¿no? Molecular, granular y multiforme. En realidad esos sistemas son el cuerno de Amon 4, el cuerno de Amon 3, el cuerno de Amon 2, el cuerno de Amon 1, o sea, el giro dentado, el subículo y acá está el giro paripocampal, ¿no? O sea, en realidad, ¿sí? En realidad es un sistema, ¿no? O sea, en realidad es un sistema de procesamiento de información, ¿ya? O sea, además de las estructuras anatómicas, que me imagino que ya se las preguntarán, supongo, en práctica. Ustedes saben que a mí, digamos, yo soy más neurofisiólogo, ¿no? Entonces, me voy a encargar de, o tratar de que entiendan que el flujo de información, ¿no? Hacia el hipocampo va a comenzar en la corteza de asociación sensitiva, ¿ya? Va a comenzar en la corteza de asociación sensitiva, en donde los estímulos de la corteza de asociación sensitiva, cuando la próxima semana veamos cortezas de asociación, que es las zonas de la corteza en donde se asocian, ¿no? Los estímulos provenientes de nuestra experiencia sensorial, valga la redundancia, ya sea táctil, visual, auditiva, todos esos estímulos se asocian, ¿sí? Y esos estímulos que están asociados en una zona de la corteza, por ejemplo, ¿cómo saben que un perro es un perro? Porque lo ven, ya, pero si yo te cierro los ojos, si te vendo los ojos, porque lo tocas de repente, o ladra, ¿no es cierto? Entonces estás integrando información visual, información auditiva, información táctil y es un perro. Entonces, esa información sensorial, ¿no? Se integra, la información sensitiva se integra y esos estímulos van a converger a la corteza entorrinal, donde también llega en realidad información olfatoria, ¿sí? No vamos a hablar de ella porque, digamos, lo que les explicaba, ¿no? Filogenéticamente, esta información sensitiva, ¿sí? Esta información sensitiva que proviene de los otros sentidos, ya como que ha superado, ¿no? Le ha dicho a la corteza entorrinal, no, ¿sabes qué, mano? No le hagas caso a tu olfato, acá yo tengo otros 3 sentidos que te van a dar la información que es. Entonces, ha superado, digamos, ¿no? A la corteza entorrinal sobre la información olfatoria, ¿no? Y desde la corteza entorrinal se proyecta hacia el giro dentado, ¿no? Que es la primera porcioncita, ¿no? Hacia la primera porcioncita del hipocampo, ¿no es cierto? Y de ahí del giro dentado a través de una vía llamada vía perforante, que es la que ustedes ven acá, ¿no? De la vía perforante, que es la que ustedes ven ahí en la lámina, se constituye la principal vía de entrada hacia el hipocampo, ¿no? Y luego las células granulares, de esas 3 capas que hay, acuérdense, habían piramidal, granular y multiforme, ¿no? Esas células granulares del giro dentado van a proyectarse hacia las neuronas piramidales del cuerpo de Amon 3, ¿no? Ahí está el cuerpo de Amon 3, ¿no? El cuerpo de Amon 3, y a su vez este cuerpo de Amon 3 se comunica con el cuerpo de Amon 1, ¿no? Cuyas neuronas luego se van a dirigir hacia el subículo, ¿no? Y finalmente del subículo la información regresa otra vez a la corteza entorrinal o hacia estructuras subcorticales a través de mi núcleo anterior o dorsomedial del tálamo a través del fornix, ¿no? El fornix que se deriva de la fimbria. Ese fornix es fundamental porque a pesar de ser una estructura chiquitita, si en una neurocirugía te vuelas en fornix, chao, pierdes la capacidad de formar recuerdos nuevos, como en la película. No la película de Intensamente, sino la película de Adam Sandler. Sí, la chica, ¿no? Lucy, como si fuera la primera vez, se llama, ¿cierto? Bueno, tiene esa parte del fornix. Sí, claro. O sea, desde la fimbria, ahorita vamos a hablar un poquito más del fornix, ¿ya? Pero esto procede de la fimbria, ahorita lo vamos a ver, ahí está, mira, ve. El fornix, ¿no es cierto? El fornix, también llamado trígono, ¿sí? También llamado trígono, es una estructura que es un haz de fibras, ¿no? Que salen desde el hipocampo y que se puede organizar, digamos, en pilares, por eso se llama trígono, ¿no? Tiene pilares, cuerpo y columna, ¿no?
Por eso se llama trígono, que se pueden dividir también en fibras precomisurales o en fibras postcomisurales según su relación con la comisura anterior, porque está ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces las fibras precomisurales, ¿sí?, se van a proyectar hacia el septum, del cual vamos a hablar ahorita también, hacia el núcleo anterior hipotalámico, ¿no? Y el nucleus accumbens, que está ahí nomás de la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Y las fibras postcomisurales, ¿sí?, las fibras postcomisurales al núcleo más bien medial del hipotálamo, ¿no? Esas fibras precomisurales, que son las que se dirigen al núcleo accumbens, ¿sí?, son las que van a participar en el circuito de motivación, es decir, cómo pasar de la motivación a la acción. ¿No? ¿Cuántos años tienen ustedes? 19. ¿Ya? ¿Cómo pasas de la motivación a la acción? Estás con una chica o un chico que te gusta, ¿qué hago? ¿Me lo chapo? ¿No me lo chapo? ¿Chapo? ¿No me lo chapo? Eso es pasar de la motivación a la acción, ¿o no? Ok, eso es pasar de la motivación a la acción, ¿no es cierto? Entonces, y las fibras postcomisurales, más bien, ¿no?, que forman parte del circuito llamado el circuito de Papez, que tiene como 150 años el que describieron el circuito de Papez, pero sigue siendo válido, ¿no?, porque cumple un rol fundamental en la consolidación de la memoria emocional. Ese circuito de Papez es el de la película, en donde las emociones llevan a esa cosita que da vueltas, ¿no es cierto?, donde están todas las emociones y los recuerdos suben y bajan, ¿no es cierto? Está súper bien hecha la película, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, en neurocirugía, con una lesión accidental del fornix, ¿no?, el cuerpo del fornix te puede producir una amnesia irreversible, ¿no? Y eso ya se ha documentado en varios pacientes. Entonces, es donde introducimos el concepto de memoria. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, es donde introducimos el concepto de memoria, ¿no? La memoria la podemos dividir, ¿sí?, en dos dimensiones. Una dimensión temporal, ¿sí?, ¿no?, cuantitativa, si queremos decirla así, y una dimensión cualitativa, ¿ya? En la dimensión temporal, sí, en la dimensión temporal vamos a poder recordar solamente experiencias sensoriales inmediatas, ¿no es cierto?, en fracciones de segundos, ¿sí? Cierren los ojos todos ahora, todos, ojos cerrados, todos. ¿De qué color es el protector de mi celular? Negro. Acaba de suceder ahorita, ¿no es cierto? Acaba de suceder ahorita. Se los pregunto en media hora. Esa mujer está. Se los pregunto en media hora y probablemente no se acuerden. Tu memoria inmediata es fracciones de segundos, que son solo de experiencias sensoriales, ¿sí? Solo de experiencias sensoriales inmediatas de lo que acaba de ocurrir. A partir de ahí yo puedo generar una memoria a corto plazo que puede durar hasta minutos. Y finalmente, mi memoria a largo plazo.